Buenos días, buenas tardes, estimados alumnos. La presente clase es acerca de los productos notables. Bien, ¿de dónde viene la palabra productos notables? ¿No? Productos, es obvio, su nombre lo dice, significa a multiplicaciones. Y multiplicaciones que tienen que realizarse, pero que se presentan tan frecuentemente en la secundaria y en la universidad, que son motivo de estudio particular. La idea es que un alumno pueda aplicar estas pequeñas fórmulas, por decirlo de alguna manera, de manera rápida. ¿Ya? Entonces, empecemos. Cuando uno tiene los productos notables, eh, hay algunos que utiliza más que otros y desde mi punto de vista, algunos más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el trinomio, el que da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Este de acá, para mí, vendría a ser el más importante, ¿no? Otra cosa que van a utilizar también es su diferencia de cuadrados, segundo más importante. El tercero más importante sería este de acá, ¿de acuerdo? Este de acá es una cuestión de práctica, ¿no? También en orden de importancia es el 4. Y este de acá, aunque es importante, hay veces, sabiendo aplicar lo anterior, va a ser más fácil. Bien, pero vamos a tocar todas y cada una de ellas, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo acá, donde dice que Felipe es un poblador del distrito de Los Olivos y posee un terreno de 625 metros cuadrados. Entonces, cuando él habla de 625 metros cuadrados, se refiere a esta forma de acá. Esa forma tiene 625 metros cuadrados. ¿Ok? Bien, pero vamos a asumir algo que no dice el problema, es que los datos que están dándote vienen de cuadrados. ¿Ok? Y ya saben que el área de un cuadrado, está dado, perdón, ya saben que el área de un cuadrado está dado por la fórmula de lado al cuadrado. Hay que recordar también que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, que la voy a llamar h. ¿De acuerdo? Son dos formulitas que siempre las tienes que tener presente en tu mente para este tipo de problemas. Bien, seguimos. Entonces, si dividimos esto, vamos a asumir otra cosa, perdón, vamos a asumir otro dato, que el problema no lo dice, pero vamos a asumirlo, ¿ya? Que es que el local comercial también tiene, el local comercial es de forma cuadrada y el jardín también es de forma cuadrada. ¿Okay? A ver, si es que asumimos que todo esto es un cuadrado y me dicen que el área total es 625, entonces yo podría decir, ah, ya, profesor, entonces todo esto de acá tiene que ser 25. Y todo esto que pueden tomar como base también es 25 metros, 25. ¿Por qué? Porque 25 por 25 me da 625. Otra cosa que también deben tomar es, por ejemplo, el local comercial, si te dicen que tiene de área 400 metros cuadrados, entonces, como estamos asumiendo que es un cuadrado, esto tiene que tener 20 metros y esto de acá también tiene que tener 20 metros. El jardín, que también tiene forma cuadrada, tiene 25 metros, por lo tanto, esta distancia tiene que ser 5 metros y esto de acá tiene que ser 5 metros. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas? Hay unas medidas que me están faltando acá. Por ejemplo, esta de acá no sé cuánto mide y esto de acá tampoco. Entonces, bueno, esto ya deja de ser difícil si lo hacemos gráficamente, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que si todo esto de acá vale 25, pero esta parte de acá vale 5, bueno, trasladando distancias nada más, podríamos decir que esto vale 5
esto de acá vale 5, esto como es un cuadrado, 20, y esto es un rectángulo, entonces esto de acá tiene que valer 20 metros, igual 20 metros, esto de acá vale 20 metros, y esto de acá vale 20 metros. Este ejercicio se hace gráficamente, no es necesario eh, con el gráfico que muestra ayuda, es un problema que se resuelve gráficamente, pero podrían utilizarse otros métodos. Algún producto notable seguramente nos va a facilitar estos cálculos. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de cada lado de la división? Bueno, ya las hemos encontrado. Esto de acá ya está resuelto. ¿Cuáles serían las medidas del área del estacionamiento? Bueno, ya las hemos encontrado también, ¿no? Esto de acá es una 20 por 5 y esto de acá también es 5, 5, 5, esto es 20 por 5. Cada una tiene 100 metros cuadrados. Entonces, esto de acá también, las medidas son 5 por 20, dos partes que tienen 5 por 20 y dan 100 metros cuadrados. ¿Qué operación matemática hemos hecho? Bueno, para resolver este problema lo hicimos gráficamente, ¿de acuerdo? Gráficamente. Bien. Pero pudo hacerse de otra manera, utilizando los productos notables. ¿Pero qué productos notables vamos a utilizar? Antes de empezar con los productos notables, hay un procedimiento que lo vamos a utilizar con frecuencia. Así que, por ejemplo, tenemos esto de acá. Ya, vamos a explicar. Este procedimiento me dice, por ejemplo, esta área. Ahora me voy a centrar en esta área de acá. ¿Ok? Había puesto un minuto. El área que viene de acá, o sea, el área total, ¿de acuerdo? Esa área es base por altura. Si esto de acá hasta acá mide A y de acá hasta acá mide B, ¿ok? Ya, hay que tener en cuenta de acá, ¿ya? Entonces, como todo es un rectángulo, yo podría decir, perdón, si esto mide A y esto mide B, lógico, todo esto mide A más B. Yo podría decirle a un alumno que encuentre el área del rectángulo. El alumno me diría, base por altura, o sea, A más B por la altura que vale C. Y eso está bien. Otro alumno podría decirme, responderme de la siguiente manera, ¿no? Profesor, el todo es igual a la suma de las partes, pero acá hay claramente dos partes. Esta es una y esto de acá es la otra área. Entonces, él decía, no, bueno, esto es base A, la altura C, y esta área vale CA. Esta vale base por altura, y ahí la tenemos. La otra también base por altura, y ahí tenemos esos cálculos. Entonces el alumno podría decirme, esto de acá vale CA, perdón, esto vale CA más la otra área CB. Y ambos estarían en lo correcto. Si estas áreas son iguales, significa que estas partes de acá, ¿de acuerdo? Esta y esta, tienen que ser iguales. Por lo tanto, tú dirías lo siguiente, ¿no? Profesor, se cumple que A más B por C es igual a CA más CB. Pues cierto. Pero no vamos a utilizar en todos los problemas un análisis gráfico. Si tú te das cuenta de lo que acabas de descubrir o lo que acabas de demostrar gráficamente, es una propiedad que te la han enseñado desde tus últimos años de primaria, que es la propiedad distributiva. C por A y C por B. Y acá tenemos C por A y C por B. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones a este respecto. Por ejemplo, a ver, si yo te pusiese esto 5m por 2m menos 3n, por decir algo, y te pido resuelve rápidamente, tú no vas a hacer
una explicación gráfica, no vas a buscar eso, no, tienes que pensar rápido. Esto se multiplica con esto. ¿Y acá qué vamos a tener? Vamos a tener los números, se multiplican con los números, 5 por 2, 10. Y la parte literal se multiplica entre la otra parte literal, m por m, m al cuadrado. Entonces, lo primero es de esta primera parte, ¿ok? Este con este, dirás 10m al cuadrado, menos, si acá fuese más, acá sería más, pero como es menos, acá es menos. Y vamos a la segunda, al segundo cálculo que tienes que realizar. Dirás acá, números con números, letras con letras. Números con números, 5 por 3, 15. Letras, m por n, m, n. Y ya está, se acabó. Y tienes que pensar de esa manera para cualquier tipo de operación que tú hagas, ¿no? Sin pensar en la parte gráfica, sino meramente algebraica, para que puedas adquirir cierta habilidad. Por ejemplo, si tienes x por x al cuadrado, x por x al cuadrado, vamos a escribir bien, x al cuadrado menos x más 1. Igual, tú te vas a concentrar primero, segundo, tercero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendrás? X por x al cuadrado, esto es x a la 1. Acuérdate que a bases iguales los exponentes se suman. Tendrías x al cubo. Menos, también menos, x por x, x al cuadrado, y acá x por 1, bueno, ese es x, más x. ¿Ok? Tienes que pensar entonces de esa manera. Alguna observación que es muy importante, y eso depende del enfoque que tú quieras dar, que necesites darle en algún problema. Si tú tienes, por ejemplo, A por B más C menos D, entonces igualito, ¿no? Piensas siempre respetando el orden y los signos, dirás, ¿no? Esto será A por B, esto es AB, más por más da más, AC, y más por menos da menos, AD. ¿A qué me refiero? ¿Qué enfoque le puedes dar? Cuando tú miras en este sentido, ¿de acuerdo? Tiene un nombre, que es el que le están dando acá, que es la propiedad distributiva, ¿ya? Vamos a anotar, esto es distributiva. Pero, si es que tú miras en sentido contrario, o sea, si tú tienes esto, eso se puede escribir de esta manera. Estarías en un caso de factorización. La factorización tiene muchos métodos y el método que estás utilizando acá es el método del factor común. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esto de acá, si fuese una fórmula, esta sería la demostración que le corresponde. Ahora sí, vamos al primer producto notable. Todas las fórmulas, por ejemplo acá, también se puede demostrar, ¿de acuerdo? Tendríamos que decir que esto acá es A más B, o B más A, B más A, y esto de acá también es A más B, y la el A al cuadrado es, bueno, B más A por A más B, eso es A más B al cuadrado. Pero no es no estamos en una etapa de demostrar, sino quiero que se aprendan y que sepan aplicar bien las propiedades algebraicas. Hay varias maneras de escribir esta propiedad, que es tan importante, ¿no? La más común, cuando tú tengas A más B elevado al cuadrado, esto será A al cuadrado, se dice, ¿no? Es como una canción, es como una letanía que tienes que recordar. El cuadrado del primero para esto. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? Entonces, mira, esto de acá es el primero y este de acá será el segundo. Entonces, la fórmula dice así, ¿no? Cuando tienes esto es A cuadrado, el cuadrado del primero
más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Ok? Entonces, esto de acá es una de las formas. También se puede escribir de la siguiente manera esto, ¿eh? Por ejemplo, tú sabes una cosa curiosa que siempre tiene que estar en tu mente. Los cuadrados, los que son elevados al cuadrado, siempre tienen cantidades, siempre tienen signo positivo. ¿De acuerdo? O sea, esto es a cuadrado más b cuadrado, y al final colocas el doble producto, más el doble producto. ¿Ok? Esa es una manera de ver esta propiedad. De manera general, ¿de acuerdo? De manera general, esto, vamos a borrar esta línea divisoria también. De manera general, tú vas a tener esto de acá. A ver. A más b elevado al cuadrado, esto es a elevado al cuadrado, más 2 veces ab más b al cuadrado. Y si tuvieses a menos b elevado al cuadrado, la fórmula sería a al cuadrado, porque sabes que los cuadrados siempre son positivos, b al cuadrado, pero acá, si esto es menos, acá será también menos 2 veces ab. Entonces, este signo de acá y este signo de acá van a alterar al doble producto. Si es más 2ab, si es menos 2ab. Entonces, esta es la primera formulita que tú tienes que aprenderte, ¿de acuerdo? Siguiendo estos modelos, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener, a ver, un ejemplo rápido. Yo tengo x más 1 elevado al cuadrado. Esto será el cuadrado del primero. ¿El primero quién es? Ubícate. El primero, el segundo. ¿De acuerdo? No te olvides. Entonces, acá será el cuadrado del primero. Ahora, como es más, el doble producto va a ser positivo. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas es que pienses de la siguiente manera para que puedas operar de manera rápida. Primero, la primera parte de tu pensamiento, estos dos los multiplicas, este y este. En tu mente, ¿cuánto queda? X por 1, esto es X. Y en la segunda parte de tu pensamiento, este resultado lo vas a multiplicar por 2, o sea, 2X. ¿Qué cosa es lo que vas a colocar acá? Acá colocarás 2X más 1 al cuadrado, que es 1. Y ya está. Entonces, se acabó tu problema. ¿Ok? Ojo, esa es la manera en que quiero que tú pienses para que puedas desarrollar rápidamente estos productos. A ver, tengo acá 2x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces acá será el cuadrado del primero, ¿de acuerdo? El cuadrado del primero, o sea, tienes, el primero es 2x elevado al cuadrado, menos, y ahí viene el menos, el doble producto. Entonces, primer paso, ¿de acuerdo? Tú en tu mente multiplicas 2x por 3. ¿Cuánto te da esto? Números con números, 3 por 2, 6x. Y el segundo paso, esta cantidad por 2, ese 6x que tienes almacenado por 2, te da 12x. Pero eso lo tienes que hacer mentalmente. Entonces, tenemos acá, solamente por ser un problema de inicio, ¿no? El doble producto del primero con el segundo, más el segundo, que es 3 elevado al cuadrado. Acuérdate que este exponente afecta al 2 y también va a ser exponente del x. ¿Ok? A ver, 2 al cuadrado, 4,
x al cuadrado, menos, multiplica todos los números, número, número, número. ¿Qué tienes? Tienes 2 por 2, 4, y 3 por 4, 12. 12x, que es la única parte literal, más 9. ¿Okay? Bien. Y el ejemplo que me están proponiendo, que es el siguiente, ¿no? 2x menos 3 veces y elevado al cuadrado, desarrollo. Entonces, ¿quién es el primero? El primero es todo esto. ¿Quién es el segundo? El segundo es todo esto. Ubicados el primero y el segundo, va a tirar, ¿no? El cuadrado del primero. El primero es 2x. 2x, y eso tiene que estar al cuadrado. En este caso, como es menos, colocaré menos. Este es el cálculo que deberías hacer mentalmente, pero lo vamos a hacer una vez más, parte por parte. El doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es 3y elevado al cuadrado. Bien, el desarrollo que tienes acá es, acuérdate, otra vez, nunca te olvides, ¿ya? Este afecta al exponente del x y al exponente de 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado menos todos los números. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 12, las letras, x por y, x, y, más 3 al cuadrado, igualito que en el caso anterior. No te olvides, este con este y este para acá. Entonces tendrás 3 al cuadrado, que es 9, y al cuadrado. ¿Okay? Esa es una manera, hemos visto unos primer ejemplo, segundo ejemplo, y este será su tercer ejemplo. ¿Okay? Hay otra propiedad que también se demuestra, tiene su manera gráfica de demostrarse, pero es la fórmula que vas a utilizar y que tienes que recordar, es la siguiente. A más B por A menos B, ese producto es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Puede ser de que tengas esto, a menos b por a más b, y eso no afecta en nada, ¿de acuerdo? Porque esto se puede permutar, tú te vas para acá y este se va para acá. Acuérdate que a por b es exactamente lo mismo que b por a. Entonces no hay que preocuparse, borramos la línea también, ¿ya? Entonces se puede escribir eso de varias maneras. ¿Okay? Y nos vamos a aceptar así. Ok. Algunos ejemplos. ¿De acuerdo? A ver. Un ejemplito. Supongamos que yo tengo x más 1 por x menos 1. ¿Y esto a qué es igual? Bien. ¿Quién está haciendo el papel de A? ¿Y quién hace el papel de B? Te fijas acá, los comparas con esto de acá. Esto de acá, compáralo con esto de acá. ¿Quién hace el papel de A y quién hace el papel de B? El papel de A lo está haciendo el x, entonces lo elevas al cuadrado. X, esto será igual, vamos a poner la respuesta con verde, x elevado al cuadrado. Siempre, menos. ¿Quién hace el papel de B? 1. Entonces es 1 al cuadrado. Y esto será igual que digas x al cuadrado menos 1. ¿Okay? Otro ejemplo pequeño. A ver, si tengo 2x menos 3 por 2x más 3. En este caso, por ejemplo, primero está la diferencia, ¿no? No interesa. Ubica quién hace el papel de A y quién hace el papel de B. Este es A. Ese tiene que ir al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese tiene que ir
al cuadrado. O sea, por acá vas a tener un 2x elevado al cuadrado. Ahora, ¿quién hace el papel de b? 3. Por lo tanto, acá tiene que haber un 3 elevado al cuadrado. Y siempre será menos. ¿De acuerdo? Entonces, esta respuesta será 4x al cuadrado menos 9. En el ejemplo que estamos analizando, por ejemplo, tenemos 3x más 5y, ¿ya? Eso multiplicado por 3x menos 5y. ¿Quién hace el papel de A? Este. Ese tiene que estar al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Quién hace el papel de B? 5y. Entonces acá tenemos 5y elevado al cuadrado. Siempre será menos. Entonces tenemos acá, a ver, acuérdate. No te olvides, el exponente 2 afecta al 3 y al x. 3 al cuadrado, no es 3 por 2, 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado menos 5 al cuadrado, 25 y al cuadrado. ¿Ok? Lo que están haciendo acá es algo que nunca falla. Están utilizando la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? Así. Pero utilizando la propiedad distributiva vas a llegar a lo mismo. Por lo tanto, tenemos un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos. ¿De acuerdo? Utilizando la propiedad distributiva se van a cancelar y vas a llegar a los resultados que hemos obtenido. Otra propiedad también importante, ¿ya? Esta acá, bueno, acá está escrita, ¿no? Cuando tienes esto, entonces, esta acá es la fórmula que ya viene escrita, entonces lo único que vamos a hacer es poner algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Ahora, veamos. Un ejemplo pequeño, si yo tengo x más 2, perdón, sí, por x menos 1. Y esto será, mira cómo opero. Siempre, siempre, acuérdate, estos se van a multiplicar y te van a quedar esa cantidad al cuadrado. Entonces siempre va a tener, a ver, en este caso, x al cuadrado. X por x al cuadrado. Bien, ahora vas a decir, concéntrate en estas cantidades. Más 2 menos 1. Más 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Eso es 1. Positivo. Entonces colocarás más 1 y eso multiplicado por x. Y el último término es la multiplicación de estos dos. Hay que tener cuidado en la ley de signos. Ya no estás sumando, estás multiplicando. Más por menos, menos. ¿Ok? Menos. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. O sea, esto es x al cuadrado más x menos 2. Otro. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. A ver, 2x, no, primero con una sola variable, ¿ok? A ver, tengo x más 5 por x más 2. Fácil, ¿no? X por x, otra vez, no te olvides, estos dos se multiplican. X por x al cuadrado, dices 5 más 2. Primero es la suma y después el producto, ¿ah? Acuérdate, aquí está. Primero la suma y luego es el producto. Entonces digo, a ver, x al cuadrado ya lo tengo. 5 más 2, positivo, ¿no? 5, 6, 7, más 7. Más 7x. Ahora, la última parte, más por más, da más. 5 por 2, 10. Facilito, facilito. Otra más. A ver, tienes x menos 10 por x más 1. ¿Ok? A ver, el primero siempre al cuadrado. X al cuadrado. La parte numérica.
¿Cuánto es? Primero, ojo, primero suma y luego, perdón, por eso hacerlo bonito para que tú puedas recordarlo. Primero es suma, segundo es producto, ¿ya? Entonces, a ver acá. Tenemos x por x, x al cuadrado. Ahora, la suma. ¿Cuánto suman? Más, perdón, menos 10 más 1. Menos 10 más 1, eso es menos 9. Colocas menos 9, y el término acá que es x. Y ahora la parte final, menos por más da menos, 10 por 1, 10. Una más. A ver, si yo tengo acá 2x menos 3 por 2x menos 5. Empezamos. Los primeros, pero en este caso no se trata de x, ¿eh? En este caso se trata de 2x. Ese siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces colocarás acá 2x elevado al cuadrado. Las cantidades, la suma, menos 3, menos 5, menos 8. Menos 3, menos 5, menos 8. Menos 8x, no, menos 8 veces 2x. ¿Ya? Y ahora sí, la última parte, menos por menos, más 3 por 5, 15. Desarrollas, tendrás acá 4x al cuadrado menos 16x más 15. Bien, es cuestión de que tú practiques un poquito con esto y vas allá. Tenemos un ejercicio, dos ejercicios, tres ejercicios. ¿Ya? El binomio al cubo. Para esto tienes que recordar. Vamos a borrar esta línea divisoria. Ya está. A ver. Siempre es difícil recordar esto de acá. Así que vamos a tener que buscar. Hay una forma fácil de explicar, ¿no? Del triangulito. Este es 1, 1, 1. Que se llama triángulo de Pascal. Está formado siempre por unos en los costados. Y sigue así, ¿no? Piensas. 1 más 1, o se suma, y eso te sale este valor de acá, que será 2. Otra vez, 1, haces la misma operación, estos dos te van a dar 3, estos dos de acá, si los sumas, ¿de acuerdo? Te van a dar 3, y acá otra vez el 1. Podrías hacer muchas filas, ¿no? 1, 4, 6, 4, 1. Pero lo que yo quiero que tú recuerdes es solamente estos tres numeritos. 1, 3, 3, 1. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo recuerdes. 1, 3, 3, 1. Entonces, 1, 3, 3, 1. Vamos a anotarlo acá abajo. ¿Ya? 1, 3, 3, 1. ¿Por qué quiero que diga? Otra cosa, para que puedas resolver esto de manera rápida, por ejemplo, acuérdate, ¿no? Si tú tienes x más 3 elevado al cubo, el primer término será x al cubo, más algo. Si tú tienes x más 5 elevado a la 20, el primer término será x a la 20 más algo. Si tienes x menos 2 elevado a la 100, el primer término es x a la 100 menos algo. Pero quiero que pienses en estas cantidades. ¿De acuerdo? Bien. Con esa observación, cuando tú tienes así a más b elevado al cubo, cuando tienes a más b al cubo, inmediatamente. El primer término es a al cubo. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a ir colocando estos valores hasta que me quede a elevado a la 0, disminuyendo el exponente. A ver, a, un poquito más lejos, a al cuadrado, a la 1, a la 0. Pero no te olvides
de que a a la 0 es 1. Otra manera de recordar esta propiedad es, por ejemplo, colocando los valores de b. Si este estaba disminuyendo, b tiene que ir aumentando. Y acá tendremos b a la 0, b a la 1, b al cuadrado, b al cubo. ¿Ok? Acuérdate que b a la 0 es igual a 1. Entonces, y estos valores, ¿dónde van? Estos valores van a ir acá. ¿De acuerdo? 1, 3, 3, 1. Acá, 1, 3, 3, 1. Y si todos son sumas, vas a tener esto. Esto de acá es parte de un tema mucho mayor, ¿no? Pero estamos tratando de encontrar alguna forma en que tú puedas recordar esto. Entonces, a ver, esto de acá es 1. 1 por 1, 1. 1 por a al cubo, esto es a al cubo. Más 3 veces a cuadrado b a la 1. Pero a la 1 se sobreentiende. 3 a al cuadrado b más 3, y acá a la 1 se sobreentiende que es a b al cuadrado, acá también. Esto es 1 por 1, 1. 1 por b al cubo, b al cubo. B al cubo. Esa será la fórmula. ¿De acuerdo? ¿De quién? De a más b elevado al cubo. Y si tuvieses, en vez de más, acá fuese menos, sería acá menos, intercalado, empieza positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces sería así, a menos b elevado al cubo, esto es igual a al cubo menos 3 veces a cuadrado b más 3 veces a b al cuadrado menos b al cubo. Bien, hemos encontrado algunas maneras de desarrollar esto. Voy a borrar esto de acá y vamos a desarrollar el ejemplo que está propuesto. ¿Ok? A ver, tenemos acá x, primero un ejemplo fácil, x más 1 elevado al cubo. Esto será, a ver, x al cubo más 3 veces x que baja un grado por 1, pero a ver, vamos a colocar inclusive por 1 a la 1. 1 a la 1 más 3 veces x que sigue bajando y tenemos 1 elevado al cuadrado más x que ya desaparece, x a la 0, y tenemos acá 1 al cubo. Si tú resuelves esto va a quedar así, x al cubo más 3x al cuadrado, porque estas cantidades desaparecen, no las tomamos en cuenta porque son 1. ¿Okay? Entonces tendrás más 3x más 1. En el ejemplo que está propuesto, x más 2 veces y elevado al cubo. Entonces, el primero al cubo, x al cubo, más 3 veces el x que empieza a bajar, x al cuadrado. Y aparece el 2y por 2y más 3x baja 1 más y el 2y sube 1. 2y elevado al cuadrado más el último que queda solito, que es 2y elevado al cubo. ¿No? Mira, 2y elevado al cubo, 2y al cuadrado, 2y a la 1, 2y a la 0. ¿De acuerdo? Ya, entonces desarrollamos, esto es igual a x al cubo, más acá también los numeritos, 3 por 2, 6, x al cuadrado, y más, acá, primero resuelve esto mentalmente, es 4y cuadrado, 4 por 3, 12, 12x y al cuadrado, más 2 al cubo, ¿de acuerdo? 4 por 2, 8 y al cubo.
esa sería tu respuesta. ¿De acuerdo? Esto vamos a desarrollarlo en muchos más ejercicios.